no te acerques por detrás, deja que duerma con los zapatos puestos, no llores delante de él. Estos son algunos de los consejos que se les da a las mujeres de los veteranos de guerra rusos que vuelven a su casa después de luchar en Ucrania. Miles de ellos se encuentran psicológicamente afectados y eso se nota cuando vuelven al hogar. Depresiones, alcoholismo, matrimonios rotos, crímenes. Rusia se enfrenta a un enorme problema social, pero ¿qué números, qué cifras se dan? ¿Qué es eso del síndrome ucraniano? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de un enorme problema que tiene Rusia y lo que es peor, que va a ser un problema que se va a hacer un problemón de dimensiones inimaginables cuando termine la guerra y los soldados regresen a la vida civil. Pero antes de empezar con este tema tan duro y tan triste, dejadme daros las gracias por la acogida al último vídeo, muchísimos likes, pero es que además un montonazo de comentarios. Se ve que el vídeo también hizo pupita entre los hooligans Z. Y quiero dar la bienvenida a todos los que os habéis suscrito después de verlo en estos días, que sois un porrón. Y lo de los 40.000 seguidores a la hora de grabar este vídeo está casi al caer. O sea que gracias a todos de todo corazón. Y dejadme que os presente a Artyom Buchin, que fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato de una enfermera. Cuando estaba en prisión, en agosto de 2023, recibió una oferta del Ministerio de Defensa ruso: indulto a cambio de participar en la guerra y matar ucranianos. Buchin aceptó y se fue al frente. En agosto de este año regresó a casa herido e indultado. Hace apenas una semana mató a su pareja y a la hija de 6 años que tenía con ella. El caso de Buchin no es una excepción. Desde que comenzó la guerra, el número de crímenes cometidos por soldados que habían vuelto de la guerra ha aumentado exponencialmente. De hecho, se está dando lo que yo denomino el círculo de la muerte en Rusia. Matas, te encarcelan, vas a la guerra, vuelves, matas de nuevo, te encarcelan, vas a la guerra y así un bucle infinito. No es fácil encontrar las cifras de los crímenes cometidos por aquellos que retornan de la guerra. El pasado 25 de abril, el medio ruso Verska, basándose en fuentes abiertas, ya que no hay informaciones oficiales, calculó que en los 2 últimos años al menos 107 personas murieron y otras 100 sobrevivieron, pero con grandes heridas debido a los crímenes perpetrados por los participantes en la guerra de Ucrania que habían vuelto a casa. Los investigadores de Verska también señalaron que de las 134 sentencias publicadas y a las que pudieron tener acceso, en 2/3 los jueces tuvieron en cuenta como circunstancia atenuante la participación de los condenados en la guerra. Al mismo tiempo, los tribunales casi igualmente ignoran el alcohol como circunstancia agravante al dictar sentencia. Solo en 1/3 de los casos analizados, la presencia de agua de fuego a cascoporro fue señalado como un agravante. Fijaos cómo tienen que estar las cosas para que incluso la presidenta del Comité de la Duma rusa para la Protección de la Familia, Nina Ostanina, publicara este mensaje que estáis viendo en su canal de Telegram. Todo vino después de que un preso indultado matara a una niña de 12 años. Y este párrafo que estáis viendo refleja a la perfección lo que se está viviendo en Rusia. Como presidenta del Comité de la Duma Estatal para la Protección de la Familia, me veo obligado a advertir que tales tragedias ocurrirán cada vez con más frecuencia. Al haber regresado del frente, estos hombres no han sido socializados y son un peligro para la sociedad. Quizá haber empezado una guerra tiene algo que ver con ese problema, ¿no, Nina? No sé, ¿lo pillas? Bueno, por supuesto, cualquier persona que está en el lugar no correcto y en el momento no adecuado puede ser víctima de un crimen, cierto, en Rusia y en Pernambuco. Pero en este caso hablamos de Rusia y son especialmente los seres más cercanos, los familiares,
los que más sufren este proceso de reinserción, de reintegración de los soldados en la vida social, en la vida civil. El gran problema al que se enfrenta Rusia y la sociedad rusa en general va a ser la vuelta a la vida civil de los miles de hombres que están en el frente y que, como he dicho en más de una ocasión, no tienen en su mayoría más ideales que luchar para ganar dinero. Estoy prácticamente seguro de que Ucrania se encontrará en una situación muy parecida, pero con una salvedad. Los ucranianos luchan por su supervivencia, mientras que los rusos lo hacen para llenarse el bolsillo. Y la vuelta a casa de esos soldados rusos estará marcada por el estrés postraumático. En Rusia, después de los acontecimientos de los años 90, el trastorno de estrés postraumático se denominó también síndrome checheno. Ahora los expertos hablan de aparición de víctimas con el síndrome ucraniano. Según los expertos, la presencia de estrés postraumático se indica por, y leo textualmente, experimentar un evento traumático una y otra vez, los llamados flashbacks. Por ejemplo, cuando una persona reproduce en su cabeza escenas del frente. Una reacción aguda a algo que le recuerda al evento. Por ejemplo, los fuegos artificiales, los petardos, están asociados a las explosiones. Evitar recordatorios del evento, negarse a recordar lo que pasó. Aumento de la excitabilidad, un estado de ansiedad constante, de anticipación al peligro, interrupción de los lazos familiares y amistosos, sentimiento de culpa, aumento de la agresividad, etc. ¿Y se sabe cuántos soldados rusos han sido diagnosticados con este estrés postraumático? Pues inusualmente, para lo que es habitual en el Kremlin, las autoridades oficiales no niegan la presencia de un gran número de soldados que tienen los síntomas de este estrés postraumático. Eso sí, las cifras bailan. Por ejemplo, la recientemente nombrada viceministra de Defensa, Anna Tsibileva, confirmó en el periódico ruso Vedomosti que 1 de cada 5 personas que regresa de la guerra en Ucrania tiene este síndrome. Aproximadamente el 20% son diagnosticados con trastorno de estrés postraumático y también reconoció que no tienen tantos psicólogos como serían necesario. La psicoterapeuta Yevgenia Lazareva, que trabaja con el ejército ruso de manera privada, explicó al medio Berska que entre el 20 y el 30% de los combatientes que regresan a casa lo hacen con estrés postraumático y necesitan rehabilitación. Según la directora de la Escuela Superior de Organización y Gestión de la Salud, Gusel Ulumbekova, entre 100.000 y 120.000 soldados que hayan participado en la guerra necesitarán los servicios de psicólogos y psicoterapeutas para superar el estrés postraumático. Ella añade además unas 30.000 personas del entorno familiar que también necesitarán ayuda psicológica. Estas son cifras más o menos oficiales, ¿no? O digamos cercanas, o de entidades cercanas a los medios oficiales, pero organizaciones autónomas sin ánimo de lucro, como por ejemplo We Appreciate Life, Gagara o Soratnik, de origen ruso, y que trabajan en las regiones de Chelyabinsk y Tataristán, elevan hasta el 80% el número de soldados rusos que necesitarán ayuda médica, ayuda psicológica tras acabar la guerra. ¿Y cómo se trata a estos pacientes diagnosticados con estrés postraumático? Bueno, pues si tienes suerte, puedes caer en un hospital dirigido y financiado por la Fundación Defensores de la Patria, que es una fundación creada por Putin el 3 de abril de 2023 y que está dirigida por la citada Tsibileva. A partir del 1 de junio de 2023, esta fundación tiene sucursales en 89 regiones de todo el país. En cuanto a los tratamientos, Rusia también va un poco a su aire. Las directrices clínicas rusas sugieren tratar a los pacientes con benzodiazepinas para aliviar los síntomas de estrés postraumático, agresividad, miedo, irritación o agitación. Esta es una decisión bastante controvertida. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses no recomiendan tomar este tipo de benzodiazepinas.
Ellos creen que los riesgos de tomar este tipo de medicamentos son mayores que los posibles beneficios que aportan al paciente. Pero en la mayoría de los casos es la familia la que tiene que soportar los problemas derivados de la presencia en casa del soldado retornado. Muchos de ellos, especialmente los que han tenido contacto más cercano con acciones de combate, se niegan a recibir ningún tipo de ayuda médica, de atención especializada, y eso acaba pagándolo la familia. A la larga, la falta de tratamiento de esta enfermedad lleva a la ruptura de relaciones, la inadaptación profesional, el aislamiento social y al desarrollo de abuso de alcohol y otras sustancias. Este estrés postraumático de combate conlleva consecuencias no solo personales, sino también sociales, como ya hemos visto al principio del vídeo, con ese aumento de los crímenes perpetrados por soldados que han vuelto del frente. Y como el gran peso recae en las familias, para ellas, para las familias, se ha pensado este manual en el que dan consejos de cómo comportarse con el soldado que ha vuelto a casa. En esta imagen que estáis viendo habla sobre el contacto físico y dice así: intolerancia al contacto físico. Es importante pensar en el hecho de que sea necesario establecer contacto físico gradualmente, día tras día, semana tras semana. La persona debe descongelarse, acostumbrarse a que el peligro ha pasado y no habrá ninguna puñalada. No es recomendable acercarse a él bruscamente, por detrás. Es mejor hablarle en voz baja primero y luego acercarse y tocarlo si no le importa. Abrazarlo más a menudo. Él puede venir a ti en cualquier momento. Aquí tienes tu mano, estás cerca y esperarás el tiempo que sea necesario para que tu cónyuge te extienda la mano. Las relaciones sexuales también son objeto de recomendaciones por parte de estos especialistas, ya que afirma que puede haber cambios de comportamiento en el soldado tras el paso por el frente, y ellos explican que esos cambios pueden manifestarse en una intolerancia temporal al tacto, una disminución del deseo sexual. Sin embargo, también pueden expresarse en una mayor excitación sexual, la necesidad de actos sexuales frecuentes y en una predisposición a formas sexuales agresivas. Otros consejos que se dan son, por ejemplo, no llorar delante del soldado, ya que las lágrimas pueden hacer que el veterano se sienta culpable, lo que empeora aún más su condición. También se recomienda no criticarlo porque los veteranos suelen sentirse culpables de lo ocurrido en la guerra. Las críticas pueden intensificar ese sentimiento y sumirlos en la depresión. Dejarlo dormir con ropa y zapatos es otro de los consejos que se dan, ya que los soldados retornados suelen sentir una fuerte sensación de inseguridad y se esfuerzan para estar preparados para una amenaza en cualquier momento. En definitiva, dicen, dale tiempo para que se acostumbre nuevamente al hogar, a la familia, a los niños. Intenta darle espacio, pero no lo dejes completamente solo. Intenta hacerle sentir que estás cerca y dispuesta a ofrecerle todo el apoyo emocional que sea necesario. Además, estos consejos matrimoniales hablan de que es muy normal que se agrave la apetencia por el alcohol, que con el tiempo puede convertirse en borracheras continuadas y que a la larga pueden derivar en casos de alcoholismo. Se aconseja a estas mujeres que desconfíen si aparecen en casa sustancias extrañas, medicamentos y jeringuillas, como para no desconfiar. A día 27 de agosto de 2024 habían muerto, porque se ha confirmado su muerte a través de esquelas, publicaciones en redes sociales, etc., 66.465 soldados rusos. Imaginaos ahora la cantidad de soldados muertos que no se han contabilizado, la cantidad de soldados heridos, inválidos, traumatizados, que van a volver a sus casas cuando todo esto termine y que van a arrastrar sus problemas con ellos y con ellos a sus familias.
Veremos si Rusia es capaz de dar respuesta a tan ingente desafío en el futuro. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.